Las luces del Palacio de Miraflores no se han apagado en las últimas 72 horas, pero no es por el trabajo administrativo, sino por el pánico que consume las entrañas del poder en Venezuela. La noticia ha caído como una bomba de fragmentación sobre la cúpula chavista, la caída definitiva y la confesión total de Alex Saab ante las autoridades federales de los Estados Unidos ha desatado un terremoto de proporciones apocalípticas. Lo que antes eran susurros de pasillo ahora son gritos de desesperación en los búnkeres de Fuerte Tiuna. Según fuentes de inteligencia de altísimo nivel, Saab no solo ha entregado las rutas del oro y los nombres de las empresas fachada en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, sino que ha puesto sobre la mesa una cifra que marea a cualquier analista económico. Se habla de una malversación y lavado de activos que supera los 850.000 millones de dólares, una cantidad que podría reconstruir el continente entero y que ha sido succionada de las venas de una nación hambrienta. En el centro de este caos, Diosdado Cabello, el otrora hombre fuerte del régimen, ha sido visto en un estado de descontrol absoluto. Informes filtrados por desertores del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional sugieren que, al enterarse del alcance de la traición de Saab, Cabello sufrió un colapso nervioso. Se dice que en su oficina privada destrozó mobiliario antiguo, lanzando teléfonos satelitales contra las paredes, mientras gritaba que todos estaban rodeados de traidores. La paranoia ha llegado a tal punto que ha ordenado el arresto inmediato de 14 oficiales de su círculo íntimo de seguridad, sospechando que cada uno de ellos es un informante potencial de la Agencia Central de Inteligencia. Diosdado tiembla porque sabe que el sistema de protección que construyó durante más de 2 décadas se ha desmoronado como un castillo de naipes. Ya no se trata de retórica política en su programa de televisión, se trata de una cacería humana donde él es la pieza de caza mayor más codiciada después de la captura de Nicolás Maduro. El mensaje que recorre los teléfonos encriptados de la élite militar es uno solo y es devastador. ¿Quién de nosotros será el próximo? La caída de Maduro, facilitada por aquel reloj tecnológico que permitió a la unidad de élite conjunta rastrear cada uno de sus movimientos, ha dejado claro que la tecnología punta occidental ha penetrado hasta la habitación principal de la residencia presidencial. El miedo de Cabello no es infundado. La estrategia anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio sobre la estabilización y la transición no incluye amnistías para quienes tienen las manos manchadas de narcotráfico y sangre. La causa penal por la que se busca a Diosdado es idéntica a la que terminó con la libertad de los más altos jerarcas, y la presión de Washington ha subido en un 1000%. Se estima que hay un despliegue de drones invisibles sobrevolando Caracas de manera permanente, mapeando cada salida y cada túnel que el número 2 del chavismo utiliza para esconderse. La economía del país, ya en ruinas, se enfrenta ahora al bloqueo total de las cuentas personales de los testaferros que Saab ha delatado. No hay lugar en el mundo donde ese dinero, esos 850.000 millones de dólares, pueda estar seguro. Los bancos rusos y chinos han comenzado a cerrar las puertas a las transferencias provenientes de la cúpula venezolana, temiendo las represalias de las sanciones internacionales. Diosdado se encuentra atrapado en una jaula de oro que cada vez se hace más pequeña. La soledad del poder se ha manifestado de la forma más cruda. Mientras él intenta mantener una fachada de control, sus aliados más cercanos están negociando sus propias entregas en las embajadas de terceros países. La pregunta ya no es si el régimen caerá, sino cuántas horas faltan para que la puerta del búnker de Diosdado sea derribada por las fuerzas especiales que ya están en suelo venezolano, esperando la orden final para la extracción definitiva. El mensaje que ha comenzado a circular por las redes de mensajería cifrada de los altos mandos militares no es una simple pregunta, es una sentencia de muerte psicológica que está desarticulando lo que queda de la cohesión interna del régimen. ¿Quién de nosotros será el próximo? Esta frase,
repetida miles de veces en menos de 24 horas, ha provocado que el alto mando militar se encuentre en un estado de parálisis operativa total. La caída de Alex Saab no ha sido un evento aislado, sino la apertura de las compuertas de una presa que contenía décadas de secretos oscuros, crímenes de lesa humanidad y un saqueo financiero que, según los nuevos documentos desclasificados, alcanza la cifra de 5 billones de dólares. Estamos hablando de una cantidad de dinero que supera el Producto Interno Bruto de la mayoría de las naciones del hemisferio, un tesoro de guerra robado directamente de los estómagos de 30 millones de venezolanos y escondido en paraísos fiscales que ahora están siendo revelados uno a uno por el testaferro mayor ante los fiscales en Florida. Diosdado Cabello, en un intento desesperado por contener la hemorragia de lealtades, ha iniciado lo que los analistas denominan la purga de los inocentes. En las últimas horas, más de 800 oficiales de rango medio y alto han sido arrestados bajo cargos de traición a la patria, siendo trasladados a celdas subterráneas de las que nadie regresa. No hay juicios, no hay evidencias, solo la sospecha paranoica de un hombre que ve espías en cada rincón de su búnker. Se informa que Cabello ha pasado noches enteras sin dormir, consumido por el odio y el miedo, disparando su arma reglamentaria contra los monitores de vigilancia en un ataque de furia incontrolable. Su comportamiento se ha vuelto tan errático que incluso sus familiares más cercanos han intentado huir hacia la frontera, temiendo que el círculo de fuego que rodea a Diosdado los consuma también a ellos. La tensión en Fuerte Tiuna se puede cortar con un cuchillo, mientras los tanques permanecen en sus hangares, porque nadie confía en quién dará la orden de fuego o contra quién se dirigirá el cañón. La inteligencia estadounidense ha jugado una carta maestra al filtrar fragmentos de las confesiones de Saab a través de canales no oficiales. Estos documentos no solo mencionan cuentas bancarias, sino que detallan con precisión quirúrgica los vicios y las debilidades de cada general venezolano, incluyendo grabaciones de audio donde se les escucha negociar la entrega de sus propios compañeros a cambio de protección. El mensaje es claro: Washington lo sabe todo. Saben qué cenaron anoche, saben a qué cuentas ocultas transfirieron dinero para sus hijos en el extranjero y saben exactamente las coordenadas de los búnkeres secretos donde pretenden esconderse. El reloj tecnológico que rastreó a Maduro fue solo el principio de una ofensiva digital sin precedentes que ha convertido cada teléfono inteligente en el Palacio en un micrófono abierto para la Agencia Central de Inteligencia. Diosdado sabe que su propia sombra lo está vigilando y esa certidumbre lo está llevando al borde del colapso mental absoluto. Mientras tanto, la figura de Delcy Rodríguez emerge en este escenario de caos como una sombra ambigua que juega a dos bandas. Mientras Cabello se hunde en la violencia y la paranoia, la vicepresidenta intenta proyectar una imagen de calma negociadora ante los emisarios internacionales, lo que ha profundizado la brecha interna hasta niveles de guerra civil dentro del partido. Los expertos en geopolítica sugieren que la administración estadounidense ha puesto un precio de $1,000 millones por la captura de los líderes más radicales, creando un mercado negro de traiciones donde el mejor postor es la libertad propia. La economía venezolana, ya devastada, ha entrado en un estado de congelación absoluta tras el bloqueo de las rutas de contrabando de oro que Saab operaba. El valor del bolívar ha dejado de existir en términos prácticos y el hambre en los cuarteles ha provocado que batallones enteros deserten con su armamento hacia las montañas. El fin no está cerca, el fin ya ha comenzado y Diosdado Cabello es el protagonista de una tragedia donde cada paso que da para salvarse lo acerca más a su propia destrucción inevitable bajo el peso de la justicia internacional. La atmósfera en los pasillos de las academias militares ha pasado de la disciplina férrea al miedo líquido. Los generales, que hace apenas
Unas semanas lucían sus soles con arrogancia, hoy evitan mirarse a los ojos mientras caminan hacia las reuniones de emergencia convocadas por un Diosdado Cabello que ya no reconoce a sus propios aliados. La inteligencia filtrada sugiere que la confesión de Alex Saab ha revelado una red de traición que involucra incluso a los niveles de seguridad más íntimos de la familia Cabello. Se rumorea que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha triplicado la recompensa por su captura, elevando la cifra a $1,000 millones por información que conduzca a su arresto inmediato. Esta cifra astronómica ha convertido a cada escolta, a cada cocinero y a cada chofer en un potencial millonario de la noche a la mañana. La desconfianza es tan absoluta que Diosdado ha ordenado que su comida sea probada por 3 oficiales distintos antes de ingerirla, temiendo un envenenamiento que termine con su vida antes de que los comandos de extracción lleguen a su puerta. En el ámbito económico, la situación ha cruzado la línea de lo catastrófico para entrar en lo irreal. El Banco Central ha dejado de emitir cifras porque el valor de la moneda se evapora cada hora que pasa. La información proporcionada por Saab ha permitido que el Tesoro estadounidense bloquee más de $750,000 millones en cuentas espejo distribuidas por toda Europa y Asia. Esta asfixia financiera ha provocado que el pago a las milicias y a los grupos de choque, conocidos como colectivos, se haya detenido por completo, sin dinero para comprar lealtades. Los muros que protegían a la cúpula se están agrietando. Se han reportado enfrentamientos armados dentro de los mismos barrios que antes eran bastiones chavistas, donde ahora la consigna es entregar a los líderes para cobrar las recompensas internacionales. Los expertos en geopolítica coinciden en que este es el fin de la era de la impunidad, donde el dinero robado ya no sirve para comprar protección, sino que se ha convertido en la marca de Caín que condena a quienes lo poseen. Diosdado Cabello, en un estado de alienación total, ha intentado emitir órdenes de movilización nacional, pero la cadena de mando se ha roto de manera irreversible. Los comandantes de las guarniciones más importantes del país han apagado sus radios y se han declarado en una neutralidad de facto, esperando a ver quién sale victorioso en esta cacería de brujas. En una grabación clandestina obtenida de una reunión privada en el fuerte Tiuna, se escucha a un Cabello fuera de sí, acusando a sus generales de cobardía y amenazando con ejecutar a sus familias si no detienen el avance de la influencia extranjera. La respuesta fue un silencio sepulcral que pesa más que cualquier grito. La paranoia ha llegado al punto de que el número 2 del régimen ha ordenado la destrucción de todos los archivos físicos en el Palacio de Blanco, quemando evidencias de 20 años de corrupción en hogueras improvisadas que iluminan la noche de Caracas como señales de un naufragio inminente. La presión tecnológica no da tregua. Se dice que los satélites de baja órbita están utilizando sensores térmicos para rastrear el calor humano dentro de los búnkeres más profundos. No hay lugar donde esconderse. Los analistas militares sugieren que las fuerzas especiales que realizaron la extracción de Nicolás Maduro siguen operando en el terreno, realizando misiones de sabotaje psicológico que mantienen a los jerarcas en un estado de alerta constante. Explosiones controladas cerca de sus residencias, cortes selectivos de energía y la proyección de mensajes de rendición en las fachadas de los edificios gubernamentales han quebrado la moral de la Guardia Pretoriana. Diosdado sabe que el tiempo de las negociaciones ha terminado y que ahora solo queda el tiempo de la justicia. Su mensaje de pánico, captado por micrófonos láser, resume el sentimiento de toda la cúpula. Ya no se preguntan si sobrevivirán, sino quién de ellos será el cordero sacrificado para que los demás intenten huir hacia un destino que ya no existe. El virus del miedo ha mutado en una herramienta de destrucción psicológica masiva que ningún cortafuegos digital ha podido detener. El mensaje que preguntaba quién sería el próximo ya no es solo una cadena de texto,
es un espectro que aparece en las pantallas de los centros de comando cada vez que un oficial intenta validar su identidad. La paranoia en el círculo íntimo de Diosdado Cabello ha alcanzado niveles de demencia clínica. Según informes de inteligencia humana recolectados en las últimas 12 horas, Cabello ha ordenado la ejecución sumaria de 6 de sus escoltas personales bajo la sospecha delirante de que tenían implantes nanotecnológicos en sus molares para transmitir audio directamente a los cuarteles de la inteligencia estadounidense. Este clima de terror interno ha provocado que el Palacio de Miraflores sea ahora un lugar de sombras donde nadie se atreve a hablar y donde el sonido de un objeto cayendo al suelo puede desatar un tiroteo por pánico. La desintegración del aparato de inteligencia es tan profunda que los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional están abandonando sus puestos de vigilancia, dejando las puertas de los centros de detención abiertas, mientras huyen hacia la selva o las fronteras, buscando escapar de la purga que Diosdado ha desatado contra su propio pueblo y su propia estructura de poder. La magnitud del saqueo financiero revelado por las confesiones de Alex Saab ha dejado al mundo en un estado de estupefacción total. Los documentos procesados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos indican que la cifra real de la malversación no es de miles de millones, sino que se acerca a los 10 billones de dólares. Es una cantidad de riqueza tan obscena que desafía la lógica económica, representando el robo sistemático de cada gota de petróleo producida en las últimas 2 décadas, desviada hacia una red de ciudades fantasma y cuentas encriptadas en naciones que ahora le han dado la espalda al régimen. Esta revelación ha provocado que las potencias que antes servían de apoyo, como Rusia y China, hayan iniciado un proceso de evacuación relámpago de su personal diplomático y militar. Se ha observado el despegue masivo de aviones de carga desde la base aérea de La Carlota, transportando lingotes de oro que representan los últimos pagos por una protección que ya no pueden garantizar. Diosdado Cabello ve con impotencia cómo sus supuestos protectores lo dejan a merced de una justicia que no conoce la clemencia. En la oscuridad de su búnker reforzado, el número 2 del chavismo ha sido descrito por desertores como un hombre que ha perdido el contacto con la realidad. Se dice que pasa horas frente a un mapa de Venezuela, tachando con sangre los nombres de los estados que ya no controla, mientras mantiene conversaciones imaginarias con el espíritu del difunto Hugo Chávez, a quien le suplica perdón por haber destruido su legado. La rabia de Cabello se manifiesta en ataques de violencia física contra sus subordinados más leales, a quienes acusa de ser agentes encubiertos de la administración de Washington. La presión arterial del líder radical ha alcanzado niveles críticos y se informa que un equipo de médicos extranjeros está bajo custodia permanente para mantenerlo con vida el tiempo suficiente para que responda por sus crímenes. Mientras tanto, en las calles de Caracas, el silencio es absoluto, interrumpido únicamente por el zumbido constante de los drones invisibles que, según la leyenda urbana, pueden identificar el latido del corazón de un hombre a 10 kilómetros de distancia. La estrategia de estabilización y transición liderada por el secretario de Estado Marco Rubio ha entrado en su fase más agresiva. Ya no se trata de sanciones económicas, sino de una intervención quirúrgica en la infraestructura de comunicación del régimen. El sistema de propaganda estatal ha colapsado y en su lugar todas las frecuencias de radio y televisión emiten un reloj de cuenta regresiva que marca el tiempo que le queda a la cúpula para entregarse voluntariamente. Diosdado sabe que el cerco tecnológico es total y que sus propios sistemas de defensa antiaérea han sido hackeados para que apunten hacia sus propios centros de mando. El pánico es el único habitante real de las oficinas gubernamentales, donde los funcionarios de alto rango están quemando sus pasaportes y tratando de cambiar sus identidades con cirugías plásticas improvisadas. El mensaje es inevitable y demoledor. El poder, que una vez pareció eterno, se ha convertido en una soga de 10 billones de dólares que ahora aprieta el cuello
de quienes creyeron que podían desafiar al mundo y a su propio destino sin consecuencias. El colapso de la cadena de mando ha dejado de ser una teoría para convertirse en una masacre interna sin precedentes. Los informes que llegan desde el corazón de las agencias de inteligencia aliadas describen un escenario de guerra civil silenciosa dentro de las estructuras de seguridad del Estado. Diosdado Cabello, en un acto de demencia final, ha ordenado el despliegue de unidades de artillería pesada apuntando directamente hacia las sedes de los ministerios controlados por la facción de Delcy Rodríguez. La cifra del saqueo, que ahora se estima en 15 billones de dólares tras las últimas revelaciones de los servidores encriptados de Alex Saab, ha fragmentado el país en feudos de señores de la guerra que solo buscan salvar su pellejo. 15 billones de dólares, una cantidad que podría alimentar a todo el planeta durante años, ha sido la sentencia de muerte para la lealtad revolucionaria. El mensaje de quién de nosotros será el próximo ha dejado de ser una pregunta para convertirse en una profecía que se cumple cada hora. Con la desaparición de generales, ministros y directores de empresas estatales que intentan huir con maletas llenas de diamantes y oro hacia fronteras que ya están selladas por comandos internacionales, la degradación física y mental de Diosdado Cabello ha cruzado un punto de no retorno. Testigos que lograron escapar del búnker de Fuerte Tiuna relatan que el otrora hombre fuerte ahora sufre de alucinaciones constantes, gritando nombres de traidores imaginarios y disparando ráfagas de ametralladora contra las sombras en las esquinas de su habitación fortificada. Se dice que ha ordenado la construcción de una jaula de cristal en medio de su despacho, donde mantiene cautivos a sus antiguos asesores más cercanos, obligándolos a confesar crímenes que no cometieron, mientras él se ríe de manera histérica. Su piel ha tomado un tono cenizo y sus ojos reflejan una mirada perdida en el vacío de la desesperación absoluta. El miedo no es solo la captura, sino la irrelevancia y al juicio de la historia que ya lo ha condenado. Mientras tanto, la inteligencia artificial de última generación utilizada por el Mando Sur de los Estados Unidos ha creado un modelo predictivo que anticipa cada uno de sus movimientos con una precisión del 99%, dejando a Cabello atrapado en un juego de ajedrez donde cada pieza que mueve es capturada antes de tocar el tablero. En el plano geopolítico, el aislamiento es total y asfixiante. Las últimas rutas de escape a través de submarinos clandestinos hacia islas privadas en el Caribe han sido detectadas y bloqueadas por la vigilancia sónica de la Armada estadounidense. No hay salida por mar, ni por tierra, ni por aire. El secretario de Estado Marcos Rubio ha sido enfático al declarar que cualquier país que intente brindar refugio a Diosdado Cabello será considerado cómplice de crímenes de lesa humanidad y enfrentará consecuencias militares inmediatas. Esta amenaza ha provocado que incluso los regímenes más autoritarios del mundo hayan emitido comunicados de desconocimiento total hacia la figura de Cabello. El hombre que una vez se creyó el dueño del destino de Venezuela, ahora es un paria internacional, un fugitivo dentro de su propio palacio que ve cómo sus últimos leales le roban sus pertenencias personales mientras él duerme, preparándose para la gran traición final que le entregará a las autoridades de Washington a cambio de la inmunidad total. La economía de guerra que intentó instaurar ha fracasado rotundamente porque ya no queda nada que administrar excepto el hambre y la rabia. Los almacenes de comida controlados por los militares han sido saqueados por sus propios custodios y los tanques de guerra se encuentran inmovilizados por falta de combustible y mantenimiento, convertidos en monumentos de hierro a la corrupción más grande de la historia de la humanidad. La desesperación de la cúpula ha llegado al extremo de intentar negociar con grupos mercenarios internacionales para organizar un rescate, pero estos han rechazado las ofertas al darse cuenta de que el dinero ofrecido está manchado con marcadores químicos rastreables que los delatarían ante cualquier banco del mundo. Diosdado está solo, rodeado de muros que se cierran,
y de un silencio que solo es roto por el eco de sus propios gritos de impotencia. El final de la quinta parte de esta tragedia marca el inicio del acto final, donde el hombre que más temió la caída de Alex Saab se enfrentará cara a cara con el mismo destino, pero con una crueldad multiplicada por sus propios pecados. El desenlace final de esta tragedia geopolítica ha llegado a su punto de ebullición absoluta, y el nombre que resuena en las pesadillas de los pasillos del poder ya no es una pregunta, es una certeza irreversible. Diosdado Cabello ha comprendido, en la soledad más aterradora de su existencia, que él es el siguiente en la lista de extracciones de alta prioridad. La inteligencia confirmada indica que la confesión final de Alex Saab ha abierto el acceso a los servidores cuánticos donde se ocultaba la contabilidad paralela del cártel de los soles, revelando una cifra de saqueo que asciende a los 25 billones de dólares. Estamos ante el robo más grande registrado en la historia de la civilización humana, una cantidad de recursos que podría haber erradicado la pobreza en todo el hemisferio sur y que fue drenada sistemáticamente para alimentar la maquinaria de guerra y opresión de una élite criminal. Esta revelación ha sellado el destino de Cabello, convirtiéndolo en un objetivo cuya captura es ahora una cuestión de honor nacional para la coalición internacional liderada por Washington. El cerco no es solo físico, es una red de satélites de baja órbita y unidades de operaciones especiales que han transformado el cielo de Caracas en una jaula invisible de la que no existe salida posible por ninguna vía conocida. En las últimas horas, los sistemas de vigilancia térmica han detectado una actividad frenética en el subsuelo de Fuerte Tiuna. Se informa que Diosdado Cabello, en un estado de desequilibrio total, ha intentado incendiar las bóvedas donde guardaba miles de millones de dólares en efectivo y lingotes de oro, prefiriendo ver la riqueza reducida a cenizas antes que entregarla a sus captores. La paranoia ha mutado en una psicosis colectiva dentro de su círculo de seguridad, donde se han producido tiroteos fratricidas entre los últimos leales y aquellos que buscan negociar su rendición. Los informes de los desertores describen a un hombre que camina descalzo por los túneles de hormigón, cargando un maletín con códigos de seguridad que ya no funcionan y gritando órdenes a un ejército que ya no existe. La caída de su sistema de comunicaciones encriptadas ha dejado a Cabello incomunicado, obligándolo a escuchar a través de las frecuencias de emergencia los preparativos de las fuerzas de extracción que ya han tomado el control de los aeropuertos y los puertos principales del país. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido claro. La orden de captura no tiene fecha de caducidad y el nivel de fuerza autorizado para su ejecución es máximo, enviando un mensaje letal a cualquier aliado que considere proteger al fugitivo. La economía venezolana ha dejado de latir por completo tras el bloqueo de los últimos nodos financieros vinculados a la red de Saab. Los 25 billones de dólares robados han sido formalmente confiscados en el sistema financiero global, lo que ha provocado que los mercenarios extranjeros que custodiaban los perímetros exteriores del búnker abandonen sus posiciones, llevándose consigo el armamento pesado. Diosdado Cabello se encuentra ahora protegido únicamente por un puñado de hombres que, al igual que él, no tienen nada que perder porque sus crímenes no admiten perdón. La atmósfera es la de un funeral en vida, donde el olor a pólvora y a desesperación impregna cada rincón de la residencia fortificada. Se dice que en un último acto de arrogancia, Cabello intentó grabar un mensaje de resistencia, pero su voz se quebró ante el sonido de los helicópteros de combate que comenzaron a sobrevolar su posición a baja altura. El fin del hombre, que se creía intocable, es la lección más cruda sobre la fragilidad del poder tiránico frente a la determinación de la justicia internacional respaldada por la tecnología de punta. El acto final de esta persecución histórica
está ocurriendo en este mismo instante. Las unidades de élite han iniciado la fase de penetración en el complejo habitacional donde se refugia el último gran jerarca del régimen. Ya no hay lugar para la retórica ni para las amenazas en televisión, solo queda el silencio sepulcral de un búnker que pronto será abierto por la fuerza. La pregunta de quién sería el próximo ha sido respondida con una contundencia que hará eco durante siglos en los libros de historia. Diosdado Cabello cae, no solo por la fuerza de las armas, sino por el peso insoportable de sus propios pecados y la traición de aquellos en quienes confió para ocultar su fortuna de 25 billones de dólares. La transición hacia una nueva era en Venezuela comienza con la imagen del hombre más temido del país, siendo conducido hacia el mismo destino que Nicolás Maduro, cerrando así el capítulo más oscuro de una nación que finalmente respira ante la caída inminente del último pilar de la dictadura. La justicia es lenta, pero en esta noche sin luna en Caracas se ha vuelto absoluta y definitiva